Antes de despedirse de este mundo, el Papa Francisco reveló algo que nunca debió ser olvidado. Se trataba de una verdad que estuvo oculta durante décadas. Un mensaje tan profundo y perturbador que la Iglesia lo mantuvo en secreto por más de 50 años. ¿Por qué? Porque su contenido tenía el poder de conmover el alma humana. Intentaron esconderlo, enterrarlo bajo el peso del tiempo, pero llegó un momento en que ya no pudo seguir oculto. Fue el mismo Papa Francisco, con una voz tranquila y llena de fe, quien lo mencionó poco antes de su partida. El tercer secreto de Fátima. Un mensaje recibido por los más pequeños, pero destinado al corazón del mundo entero. Si alguna vez te has preguntado qué temía la Iglesia, que no querían que escucháramos, que no estábamos preparados para oír, que sigue sin revelarse, que fue ocultado por tanto tiempo, que podría cambiar tu forma de entender todo lo que nos rodea, que está esperando nuestra respuesta, que sigue vivo y se nos presenta hoy más que nunca. ¿Qué? Todo eso te lo cuento ahora. En un rincón pacífico de Portugal llamado Fátima, ocurrió algo extraordinario en 1917. Tres niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban su rebaño cuando tuvieron un encuentro que marcaría sus almas para siempre. Era el 13 de mayo, bajo un cielo cargado de misterio divino, cuando se les apareció una mujer vestida de blanco, más brillante que el sol. Era la Virgen María, trayendo un mensaje urgente para la humanidad. Lo que compartió con ellos sería uno de los secretos más grandes de la historia moderna de la Iglesia. El tercer secreto de Fátima. Durante los meses siguientes, la Virgen se apareció cada día 13 hasta octubre de ese mismo año. ¿Por qué eligió a tres niños tan humildes para transmitirles un mensaje tan trascendental? Tal vez porque los corazones sencillos son los que mejor reciben la verdad del cielo. Desde la primera aparición, los mensajes contenían advertencias severas para el futuro de la humanidad. Hablaba del sufrimiento, de las guerras, del pecado que aleja al hombre de Dios, pero también ofrecía esperanza, conversión y misericordia. Sin embargo, no todo se reveló de inmediato. Una parte del mensaje permaneció en secreto durante muchos años, rodeada de silencio y especulación. Durante las primeras apariciones, la Virgen reveló lo que hoy conocemos como el primer y el segundo secreto. El primero mostró una visión aterradora del infierno. Almas ardiendo entre llamas, rodeadas de demonios y sufriendo indescriptiblemente. La imagen fue tan impactante que Francisco y Jacinta se entregaron a una vida de oración y sacrificio por la salvación de los pecadores. Lucía, quien vivió muchos años más que ellos, confesó que los gritos que escuchó en esa visión la acompañaron durante toda su vida. El mensaje era claro. El pecado tiene consecuencias eternas y el mundo debía regresar urgentemente a Dios. El segundo secreto era una profecía sobre lo que vendría. La Virgen advirtió que, si la humanidad no se arrepentía, estallaría una guerra peor que la Primera Guerra Mundial, lo cual se cumplió en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. También pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón para evitar la expansión del comunismo, que perseguiría a los cristianos y alejaría a muchos de la verdadera fe. Aunque estos dos secretos ya cargaban un mensaje espiritual inmenso, fue el tercer secreto el que causó más inquietud, dudas y controversia. Según los testimonios, el tercer secreto fue confiado a la Iglesia, con la indicación de hacerlo público en 1960. Sin embargo, el Vaticano decidió no revelarlo en ese momento. La razón oficial fue que el mundo aún no estaba listo para comprenderlo en toda su magnitud.
Esta decisión alimentó teorías y especulaciones. Algunos creyeron que el secreto hablaba del fin del mundo, de calamidades globales o incluso de una crisis dentro de la misma Iglesia. El silencio solo aumentó los temores. Figuras del clero, como el arzobispo Carlo Maria Viganò y el cardenal Silvio Oddi, insinuaron que el contenido del secreto era tan aterrador que podría poner en duda la fe de muchos. ¿Qué verdad era tan delicada para ser guardada por más de 50 años? El Papa Francisco, poco antes de morir, sacó a la luz aquel misterio. Con palabras sencillas, recordó que el mensaje de Fátima no era solo para el pasado, sino para nosotros hoy. Habló de un mundo que se ha alejado del amor de Dios, de una humanidad herida por la indiferencia, las guerras y la pérdida de lo sagrado. Y nos recordó que el verdadero milagro de Fátima es la conversión del corazón. Cada palabra de la Virgen sigue resonando con fuerza. Nos invita a regresar al Evangelio, a orar con fervor, a consagrar nuestras vidas a lo que es eterno. El secreto que estuvo oculto por tantos años ya no está en un sobre sellado. Está frente a nosotros, en la realidad que vivimos, esperando nuestra respuesta. A lo largo de los años, cada vez más personas comenzaron a preguntarse si estábamos viendo cómo se cumplían esas profecías. La última aparición ocurrió el 13 de octubre de 1917, acompañada de un signo milagroso, el milagro del sol. En un día lluvioso, ante una multitud de más de 70,000 testigos, el sol pareció girar en el cielo, emitiendo luces de varios colores y descendiendo como si se acercara a la tierra. Tanto creyentes como escépticos lo contemplaron con asombro. Los periódicos de la época, a pesar de sus reservas, informaron sobre los testimonios recogidos. Para muchos, aquello fue la confirmación de que las apariciones eran auténticas. Sin embargo, lo que aún no se comprendía por completo era la profundidad espiritual de esa manifestación. No se trataba solo de un prodigio visible, sino de un llamado urgente a despertar. La Virgen anunciaba que se acercaban tiempos difíciles, pero que con fe y oración, las tinieblas que se cernían sobre la humanidad podrían ser superadas. El Papa Francisco ha reflexionado en varias ocasiones sobre la ternura del corazón de María y ha vuelto su mirada al mensaje de Fátima no como un recuerdo lejano, sino como una invitación viva a la conversión. En sus meditaciones personales, Francisco ha visto estas advertencias no como presagios de miedo, sino como signos de la misericordia de Dios, un llamado a despertar el alma antes de que sea demasiado tarde. Hoy, más de 100 años después, ese llamado sigue tocando corazones. El mensaje de Fátima sigue vigente, como una encrucijada espiritual que invita a cada alma a elegir su rumbo con responsabilidad. Pero el misterio continúa. ¿Qué contiene realmente el tercer secreto? ¿Habla de las tribulaciones de nuestro tiempo? La historia de Fátima plantea una pregunta profunda. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad? Estas revelaciones no fueron narraciones piadosas para entretener a los creyentes. Fueron campanas de advertencia tocadas por el mismo cielo. La Virgen no vino a sembrar miedo, sino a ofrecer una oportunidad, un instante de gracia antes de que se cierren las puertas. El tiempo para responder se acorta. En este momento, más que nunca, se nos llama a escuchar. Los primeros y segundos secretos de Fátima forman la base de un mensaje tan urgente que, incluso hoy, su peso no ha disminuido. Nos conducen hacia la misericordia. El corazón del mensaje de Fátima no es el miedo, sino la esperanza. La salvación de las almas no depende del destino, sino de nuestra respuesta.
El llamado resuena en cada uno de nosotros. Vivir con atención, actuar con amor y orar con fe. Aunque la tercera parte del secreto sigue envuelta en misterio, la pregunta se hace cada vez más fuerte. ¿Estaremos listos cuando toda la verdad sea revelada? Cuando la Iglesia decidió, en 1960, no revelar por completo el contenido del tercer secreto de Fátima, surgieron no solo interrogantes, sino también una oleada de conjeturas que aún no se disipan. En reuniones discretas y conversaciones cargadas de inquietud, muchos se preguntaban, ¿qué podría ser tan perturbador como para ocultarlo a los fieles? Algunos pensaban que el Vaticano temía una reacción de pánico, mientras otros sospechaban que el núcleo del asunto era mucho más profundo. Una tormenta de fe sacudiendo las entrañas de la propia Iglesia. Las respuestas ambiguas y dispares de obispos y sacerdotes no hicieron más que intensificar el misterio. Sin embargo, entre todas esas dudas, el llamado a la oración y al arrepentimiento seguía brillando como una lámpara encendida en medio de la noche. Francisco reflexionó en más de una ocasión sobre la naturaleza de los secretos dentro de la Iglesia. Para él, no se trataban de acertijos que había que resolver, sino de momentos que tocan el alma con un peso que no siempre pertenece a una sola época. Según su visión, el misterio de Fátima no era solo una profecía, sino también un espejo frente al corazón humano. Hablaba de la necesidad del silencio, no como refugio del miedo, sino como un espacio sagrado donde el discernimiento encuentra su aliento. Décadas atrás, Sor Lucía, una de las videntes, plasmó su angustia en el papel, obedeciendo a lo que se le había pedido, con el corazón abrumado por lo que había presenciado. Ese documento llegó al Vaticano con una indicación precisa. Debía hacerse público en 1960. Pero cuando ese año llegó, el silencio permaneció. La sorpresa fue generalizada. ¿Por qué ocultar algo que supuestamente venía del cielo? ¿Podría algún mensaje resultar más temible que las guerras, persecuciones o sangre derramada durante el siglo XX? Ante la falta de claridad, surgieron todo tipo de teorías. Algunos hablaron de un desastre global, otros de una ruptura interna en el alma de la Iglesia. Finalmente, en el año 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano publicó una versión del secreto que describía una visión. Un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas, cayendo finalmente bajo el fuego de unos soldados. Muchos interpretaron esta imagen como una alusión al atentado contra el Papa en 1981, un hecho que él mismo consideraba que la Virgen había desviado. En señal de gratitud, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Aún así, la inquietud no desapareció. Aquella visión parecía incompleta, con símbolos que perturbaban pero no se explicaban. Teólogos y sacerdotes se preguntaban si quedó algo sin revelarse. Entre ellos, voces como la del fallecido Malachi Martin afirmaban que aún había más. Una advertencia sobre un colapso espiritual que comenzaría en las alturas mismas de la Iglesia. Otros sugerían que el secreto hablaba de un mundo que perdía el sentido de la verdad, arrastrado por el relativismo, donde la llama de la fe auténtica titubea bajo el viento del tiempo. La propia Lucía insinuó en sus escritos posteriores que la amenaza más grave no era la guerra ni el desastre, sino el pecado, ese giro del alma que se aleja de Dios. Para ella, la verdadera batalla de Fátima era espiritual. No era un conflicto entre naciones, sino una lucha del corazón. La Virgen no vino a sembrar miedo, sino a llamar a la fidelidad. Pidió el rosario, el sacrificio, vidas consagradas a la gracia.
Sin una conversión real, advirtió, el mundo cosecharía amargamente las consecuencias de sus decisiones. Francisco, cuya devoción mariana ha sido visible en cada paso de su pontificado, ha hecho eco de estos llamados. Ha hablado con frecuencia sobre el riesgo de una iglesia atrapada en la mundanidad de ritos vacíos, de una fe que olvida su fuego. En 2017, al cumplirse 100 años de las apariciones de Fátima, puso su pontificado en manos de María, confiando en su protección. No lo hizo como una figura de poder, sino como un peregrino más, buscando luz en tiempos de oscuridad. Para quienes observan con atención los signos de los tiempos, sus palabras suenan como una confirmación. Pero la pregunta persiste. ¿Lo que se mostró en el año 2000 es toda la verdad? ¿O queda aún una parte dormida en los archivos de Roma esperando su hora? Algunos sostienen que la Iglesia está esperando el momento oportuno, protegiendo a los fieles del temor. Otros creen que el secreto ya se ha desplegado y que estamos viviendo su cumplimiento. Lo que sí es claro es esto. El tercer secreto no es simplemente un documento guardado en los archivos vaticanos, es una llamada espiritual. La Virgen no vino a asustar, sino a invitar. Su mensaje, como el Evangelio, no nace del juicio, sino de la misericordia. Nos pide elegir, despertar de la indiferencia, salir de la comodidad y volver al corazón de Cristo. Más allá de si habrá nuevas revelaciones o no, tal vez la gran pregunta sea esta. ¿Nuestros corazones están preparados para acoger lo que el cielo ya está susurrando? Francisco ha sido quien, paso a paso, ha preparado el terreno para una revelación que por mucho tiempo permaneció velada en el corazón de la Iglesia. En sus años como obispo de Roma, ha insistido en un tema que atraviesa todo su pontificado. El silencio de la indiferencia debe terminar. Un mundo en crisis no puede sostenerse con una fe tibia. En este contexto, Francisco, hijo de un trabajador ferroviario inmigrante, ha alzado la voz con una claridad poco común sobre los efectos corrosivos del materialismo, la expansión fría de la apatía global y el desvanecimiento de los valores cristianos en una sociedad seducida por el secularismo. No ha temido señalar lo que considera una prueba crucial para la Iglesia, una erosión espiritual que no viene del exterior, sino desde dentro. La fe de muchos se tambalea no en tierras lejanas, sino dentro de los mismos muros del santuario. Para algunos, estas advertencias resuenan como ecos de aquel misterio que ha conmovido a generaciones, el tercer secreto de Fátima. Estudiosos y creyentes han vinculado durante mucho tiempo la idea de una gran apostasía, un colapso interior de la fe incluso entre el clero, con la visión revelada a los pastorcitos en Portugal. Según esa interpretación, el peligro no radica solamente en la incredulidad, sino en el engaño. Líderes que pierden el rumbo, la verdad disfrazada de comodidad y un evangelio vivido solo de forma, pero no con fervor. Más de una vez, sus palabras se han acercado al borde de la profecía. En una homilía, habló del empeño creciente del maligno por dividir a los pastores de sus rebaños. En otra, advirtió sobre una forma de cristianismo vacía de Cristo, donde la tradición sobrevive sin transformación y el ritual se mantiene sin verdadera relación con el Señor. Estas reflexiones han calado hondo, especialmente entre quienes consideran las apariciones de la Virgen María como un llamado divino a la vigilancia del corazón. Las tribulaciones que ella anunció parecen, para muchos, hacerse realidad cada vez más en la vida actual de la Iglesia. Imágenes de un papa que sufre junto a obispos y laicos,
enfrentando persecución o incluso la muerte, ya no parecen lejanas ni simbólicas. Se sienten como el aliento de algo que ya está entre nosotros. Aún así, hay quienes sostienen que el núcleo del mensaje aún no ha sido revelado por completo. La publicación oficial en el año 2000, dicen, podría no contener toda la verdad. Algunos susurran que queda una parte final, tal vez retenida por prudencia o por temor. En medio de esta incertidumbre, muchas miradas se vuelven hacia Francisco. ¿Será él el elegido para develar toda la verdad? Algunas voces dentro del Vaticano lo han insinuado discretamente. Incluso el cardenal Tarcisio Bertone, quien participó estrechamente en la divulgación del año 2000, ha sido señalado por supuestamente haber ocultado detalles esenciales. Los rumores sobre una segunda parte del secreto no se han desvanecido. Por el contrario, cobran más fuerza a medida que el mundo se estremece bajo el peso de sus propias crisis. Este tiempo no es de paz. Las señales son muchas. Guerras que no cesan, economías tambaleantes, la tierra gimiendo bajo el colapso ambiental y enfermedades nuevas que desafían nuestra resistencia. Para quienes se mantienen fieles al mensaje de Fátima, nada de esto es casual. Son advertencias. La Virgen anunció que si no había conversión, el sufrimiento caería sobre la humanidad. Francisco ha sido un vigía en lo alto del muro, insistiendo en la oración, el arrepentimiento y en volver el corazón a Dios. Una y otra vez ha recordado que la paz verdadera nace de la reconciliación, no de la política del abandono del alma a Dios, no de decisiones gubernamentales. El rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, una vida de penitencia, no son reliquias del pasado, son remedios para el presente. Sin embargo, dentro de la misma Iglesia, las heridas internas se profundizan. Escándalos que sangran la confianza, divisiones doctrinales que se amplían, tensiones políticas que provocan confusión. Algunos acusan a Francisco de permitir demasiada libertad. Otros lo critican por no avanzar lo suficiente. Este vaivén refleja una lucha más profunda, una purificación espiritual, tal vez anunciada hace mucho. Hay quienes creen que la Iglesia camina ahora por el valle de su propia purificación. Y en medio de todo, Francisco permanece como un pastor cuya mirada no está puesta en la victoria, sino en la fidelidad. Habla no para generar miedo, sino para despertar la esperanza. La Madre de Cristo no vino a asustar a sus hijos, sino a ofrecerles refugio. A través de cada peregrinación mariana y de cada Ave María susurrado, el Papa ha subrayado que la oración es la fuerza de la Iglesia, en especial el rosario. Sencillo, repetitivo, pero con poder para cambiar el curso de la historia. Llegará el momento en que hable más directamente sobre el secreto. Tal vez, o quizás, lo que estamos esperando no sea un documento, sino una decisión. Vivir como si ya lo supiéramos todo. El silencio que rodea al tercer secreto podría no ser una omisión, sino una invitación a preparar el alma, a despertar del letargo, a creer que Dios no está ocultando una verdad, sino regalando tiempo para volver, porque al final quizás el secreto más grande no sea lo que falta por revelarse, sino aquello que cada corazón debe decidir creer. El mensaje ya ha sido entregado. El llamado a regresar al camino de la conversión, la oración constante y la confianza firme en el plan divino de Dios sigue siendo el centro de todo, a medida que se vislumbra la posibilidad de una gran revelación. La pregunta no es si estamos listos para recibirla, sino si hemos respondido al llamado que María hizo hace más de 100 años. Al meditar estas palabras, es imposible no recordar la honda preocupación espiritual que tantas veces expresó Francisco.
quien se ve a sí mismo no solo como un guía doctrinal, sino como un peregrino que camina con la humanidad en tiempos proféticos. Su presencia, callada pero firme, resuena en la tensión espiritual que une las revelaciones de Fátima con el destino del mundo. Y es en lo más profundo de ese silencio donde la fe que Francisco anuncia brilla con más claridad. La advertencia de la Virgen María sigue sonando con una urgencia llena de ternura. Desde las apariciones en Fátima en 1917, su voz ha trascendido el tiempo, no solo limitada al siglo pasado, sino proyectándose hacia el futuro, con una vigencia cada vez más fuerte. Guerras interminables, desastres naturales, plagas globales y ataques a los que permanecen firmes en su fe. Todo esto se presenta como señales, como luces encendidas en medio de una tormenta espiritual que sacude al mundo entero. Pero, ¿qué fue exactamente lo que María nos pidió? ¿Por qué sus palabras son tan significativas hoy en día? En el centro de su mensaje hay una verdad dolorosa. El corazón humano se está apartando de su Creador. En este alejamiento, el alma queda expuesta, herida por el pecado y debilitada por la indiferencia. Las apariciones fueron claras en señalar la necesidad de una conversión profunda del corazón, un regreso a la oración y al acto redentor de la penitencia. Sin estas prácticas, advirtió, el pecado se esparciría como una plaga, afectando no solo a las personas, sino también a las estructuras de las sociedades y gobiernos. La Virgen anticipó un tiempo en que la fe sería eclipsada, no solo por persecuciones externas, sino por una erosión interna de la claridad moral y los valores cristianos. Hoy, en medio de la descomposición moral y la creciente secularización, se reflejan con claridad las advertencias que María hizo en su tiempo. La pérdida que enfrentamos no es solo doctrinal, sino profundamente humana. Las palabras de María no llegaron disfrazadas. Ella señaló un peligro que no solo provenía de fuera de la Iglesia, sino también desde su interior. Una crisis espiritual que alcanzaría incluso a los más altos niveles de su liderazgo. Muchos teólogos han reflexionado sobre el llamado tercer secreto de Fátima, revelado parcialmente en 2000, sugiriendo que se refiere a esta prueba interior, un martirio espiritual más doloroso que la espada. La imagen de un papa rodeado de mártires ascendiendo por una colina devastada puede simbolizar no solo la persecución sangrienta, sino también el vacío de la fe causado por la indiferencia y la traición. No se trata solo de hechos geopolíticos o amenazas externas a la institución, sino de una lucha por el alma misma de la fe, donde el relativismo, el desapego y el abandono de una vida centrada en el Evangelio amenazan con disolver lo sagrado.